Can you hear me all? Can you Yes. hear me all? Yeah. Okay. So I will give yours. It is 1:59 Mountain Time. So I will wait just a few minutes. Not a problem. Fausto, hi Jim. Hi Jim. Hey guys, how are you? We're fine. I'm gonna keep myself muted. I've got a little bit of a bad cold here, so I don't want to be coughing during your demo. Okay, that's fine. You. Jim, you're just participating because Chris invited you, huh? Yeah, we were trying to have another person join in to monitor, but the time didn't work out. But I've never seen this format used before, so I was curious as to how the demo would go. Oh, good. So you have the chance of ask Chris, um, uh, optimize your Spanish. Yeah, I know. Chris has got me beat there. I can tell you, your video looks great. I've never used this particular web-based service before, so I'm kind of curious what the audio is going to be like. I'm getting a little bit of, I don't know, distortion on my end. Okay, hold on. I'm not sure. It's just a little. Can you hear now? That It actually is that sounds we were. Can you hear fine? Yeah. Okay, that's fine. Okay, so um, okay, I will start in Spanish. Muy buenas tardes a nuestra audiencia. Mi nombre es Arturo Mendoza Larios. El día de hoy les vamos a estar presentando el BMA 360. Tenemos con nosotros a Fausto Purí. Fausto es el director para América Latina de Clear One. Entonces, él habla español y está físicamente en Brasil. Y Chris Weiss es el responsable del centro de demostraciones de Clear One en el estado de Utah, en Salt Lake City, en Utah, en Estados Unidos. Entonces, él nos va a hacer la demostración ahí físicamente en el cuarto. Entonces, adelante, Fausto. Muchas gracias por estar con nosotros. Ok, buenas tardes a todos, buenas tardes Arturo, muchas gracias por la oportunidad de estar acá y presentar algunos de nuestros productos. Espero que vamos a compartir informaciones muy interesantes y sobre todo la demo de Chris va a ser muy interesante. Entonces, déjame ya compartir mi presentación. Tengo una presentación cortita solo para visualizar lo que estamos hablando, pero no estoy logrando compartir. Un segundito solo. Pues no me comparte Arturo, ¿tú tienes alguna idea de por qué? Permíteme, aquí el share. Lo pongo acá en la otra pantalla, que me queda mejor. A ver si puedo ahora. Ay, qué buena onda. Permíteme. No, me da una en blanco. Permíteme. Ahí. No pasa nada. Lo vamos a hacer sin presentación. Es aún mejor. Menos aburrido. ¿Ya te fuiste, Fausto? Fausto. Fausto is gone. It does appear that, yeah, he dropped off there.
Yes. Give me a second. Oh. RT, Ryan Turner has joined us. Thanks, Ryan. Yes. Hello, Ryan. Oh, Good afternoon, Ryan. Lost Fausto, we're waiting for him to rejoin. Yes. We are waiting for Fausto. We are waiting for Fausto. Okay. Okay. As soon as he gets in, he will be able to present. I will. Okay. It is that here on the application there is a way to make him a presenter. Okay, we're standing by on our end. Okay. Nada más a los que nos están atendiendo, nada más estamos esperando que una persona se nos una. Pero no está aquí. Un momento, por favor. Discúlpenos. Fausto, si nos estás escuchando y si te puedes poner como organizador, ahí, aquí está. Ahora sí, Fausto. Back. Ahí estás, Fausto. Ahora sí, ya no puedes sé lo que presentar. ocurrió, me cayó la comunicación. Sí. No sé hasta dónde me oyeron. Pues ibas a empezar. Déjame presentarte. Es Fausto Purín. Él es el director para América Latina de Clear y él está basado en Brasil y pues nos va a hacer la presentación del BMA 360. Adelante, Fausto. Okay. Pues nada, ahora creo que puedo compartir entonces. ¿Están viendo mi presentación? Sí. Perfecto. Entonces, disculpen la interrupción, no sé lo que ocurrió, se me escapó la conexión. Yo soy Fausto Purín, estoy ubicado en Brasil. Arturo me promocionó a director de la región, ¿no es verdad? Soy el responsable comercial de la región. Muchas gracias, Arturo, por la promoción. Luego más. Ahí tienen mis datos, me encuentran por correo, me encuentran también por mi teléfono. Y de antemano yo agradezco a Arturo y os agradezco a todos la presencia, la participación y la organización de este webinar. La idea hoy es presentar uno de nuestros productos, pero antes de presentar el producto, permítame muy rápidamente presentar Clear One, para quien no la conoce. Clear One es una empresa americana ubicada en Salt Lake City, con oficinas en otros sitios del mundo, con centros de desarrollo en otros sitios alrededor del mundo, que lleva 40 años de mercado, específicamente en el mercado de sistemas profesionales de audio y vídeo para entornos colaborativos. Entonces, estamos hablando de 3 familias de productos, si queremos. Una familia
de audio profesional, donde tenemos ahí micrófonos, tenemos procesadores de audio, que son elementos electrónicos que van a bajar el señal de audio para que sea lo más claro posible, tanto dentro de la propia sala cuanto en transmisión, en videoconferencia, por ejemplo. Tenemos sistemas de vídeo, que son básicamente cámaras de distintos tipos de modelos, que van desde cámaras con grande abertura angular de 120 grados hasta cámaras con 40x, pasando por cámaras que tienen seguimiento a la voz, seguimiento a la tez o sin seguimiento. Hoy, básicamente, vamos a hablar de la parte de audioconferencia y más específicamente vamos a hablar de uno de los micrófonos que tenemos. En la parte de audioconferencia tenemos varios micrófonos. Tenemos micrófonos de mesa, micrófonos cableados, micrófonos inalámbricos, micrófonos individuales, micrófonos por zona de cobertura. Y la idea hoy es presentar el top de gama que tenemos, que es el BMA 360. El BMA 360, como pueden ver en la pantalla, es un micrófono de palmeta o de baldosa, no sé cómo se dice exactamente, donde en estos sitios, en estas salas, en estos ambientes donde hay un techo acústico, le quitamos, como el techo que tiene ahí Arturo en su oficina, le quitamos una baldosa y le instalamos el micrófono en el lugar de la baldosa. Entonces es una instalación que es extremadamente sencilla y además con el micrófono de Clear se vuelve todavía más sencilla por las características que vamos a mirar dentro de algunos minutos. Entonces eso es el micrófono que os vamos a presentar hoy. Este micrófono tiene ya una primera calidad, que es el hecho de trabajar con lo que llamamos nosotros de beamforming, la tecnología de beamforming. La tecnología de beamforming, muy sencillamente, así muy superficialmente, es una tecnología que nos permite o que permite al micrófono de definir zonas. Fíjense que el micrófono está en el cielo y está captando una superficie de 360 grados por debajo. Entonces va a dividir estos 360 grados en zonas que nosotros llamamos de lóbulos o de beams. Y con esta división en lóbulos se puede concentrar en la dirección de la persona que está hablando. Vamos a imaginar que tenemos una sala dividida en 12 zonas. Cuando tenemos una persona en la zona número 1, el micrófono de manera inteligente y automática se va a enfocar en la persona que está hablando en zona número 1. No es que no va a captar las otras, es que va a privilegiar el audio de esta persona. Cuando otra persona en otra zona empieza a trabajar, empieza a hablar, el micrófono hace un switching automático, un seguimiento automático. ¿Okay? Esto es muy superficialmente la tecnología beamforming. Es un micrófono que yo no limito este micrófono a salas grandes, yo limito este micrófono o yo expando este micrófono a salas, a cualquier sala, o sea que tiene su utilización tanto en salas chiquititas, que pueden ser salas ahí de 5, 6, 8 personas, cuanto en salas muy grandes. Tengo un case study que voy a presentar una foto donde tenemos un micrófono para 100 personas. El rango de alcance depende mucho de la sala donde está instalado, de la calidad de audio de la sala, eso hay que saberlo, pero llegamos sin problemas a una superficie de 15 metros de diámetro, ¿okay? Dependiendo de la altura de techo, hay varios factores que intervienen, pero se pueden llegar a distancias bastante grandes con buena captación por parte del micrófono, o sea que un solo micrófono te alcanza una sala de grandes dimensiones. Discúlpeme. Este micrófono tiene también una otra característica, es de tener integrado un amplificador, o mejor, 4 canales de amplificación de 15 vatios. ¿Cuál es el beneficio de este micrófono? Es que con un solo elemento y un solo cable que viene desde el procesador hasta el micrófono, arreglamos tanto el problema del
captación del audio, o sea, captamos el audio de las personas y lo presentamos al procesador, que después lo va a enviar eventualmente en videoconferencia a un sistema de grabación local, a una amplificación local. Cuanto también arreglamos el problema de la amplificación de la vuelta de la videoconferencia, o sea, lo que estoy hablando yo, por ejemplo, en mi casa, estoy en mi casa hoy, y si estoy hablando con alguien que tiene un micrófono de techo, como es el caso de Chris, que nos vas a hacer una demo después, el micrófono ya lleva integrado el amplificador. No necesito tener un elemento separado para amplificar. Tengo un slide dentro de dos minutos para presentar el cableado. Una otra cosa interesante es que el micrófono se puede montar en daisy chain y podemos tener hasta 3 micrófonos por procesador. Eso nos permite abarcar salas o entonces también utilizar estos 3 micrófonos en 3 salas separadas de manera totalmente autónoma, micrófonos y amplificadores incorporados. O sea que yo puedo con un solo procesador en un sitio central trabajar en simultáneo con 3 salas totalmente independientes las unas de las otras, tanto en captación sonora cuanto en amplificación. Este micrófono tiene algunas tecnologías muy interesantes, patenteadas, que voy a dejar a Chris el cuidado de explicar, que son el FI Beam, el 10 Beam. Y voy a hablar de una otra cosa que es un poco menos fácil a demostrar a distancia, que es el voice lift. El voice lift es lo que nos permite amplificar localmente la captación del audio del micrófono. Me explico. Voy a pasar directamente a los slides en cuestión. Imaginen que tenemos una situación donde la sala es bastante larga. Vamos a suponer una sala, hablamos de 15 metros, vamos a suponer una sala de 15 metros. Entonces, entre la persona que está hablando y la persona que está al fondo de la sala hay 12, 13, 14 metros de distancia. Dependiendo de la sala, la voz del ponente, que está ahí por delante de la pantalla, por ejemplo, de la pizarra, si es una sala de clase, no llega distintamente a la persona que está al fondo de la sala, llega muy bajito. Entonces, lo que se hace normalmente, pues damos un micrófono de mano o de solapa al ponente y este micrófono de mano de solapa es amplificado localmente. Eso tiene sus ventajas, claro, por supuesto, hay el micrófono de solapa que está con el profesor, pero tiene sus inconvenientes. ¿Por qué? Porque puede ser algo que el profesor no quiera o puede ser algo que nos limite la dinámica del evento. Entonces, nosotros proponemos una otra solución, que es la solución de amplificar localmente el audio que fue captado por el micrófono. El micrófono está en la sala, está captando el audio, está transmitiendo, por ejemplo, el audio a una persona o a varias personas que están distantes. El caso de una sala de clases híbrida, por ejemplo. Hay gente en local y hay gente desde casa. Entonces, el micrófono está captando el sonido del ponente y lo está enviando a la sala, a la gente que está en casa. Pero al mismo tiempo, lo envía también a uno o varios altavoces que están puestos más cerca del fondo de la sala. Y en este caso, las personas que están al fondo de la sala, que antes no oían muy mal porque la distancia entre el ponente y la persona es muy grande, ahora están oyendo perfectamente. ¿Por qué? Porque el audio es captado por el micrófono que está en la sala y es amplificado cerca de las personas que están al fondo de la sala. Esto es voice lift. Parece muy sencillo en el papel, pero es una solución tecnológica muy, muy, muy interesante y muy importante porque no es común, no es fácil hacer esta amplificación local cuando el micrófono está lejos del ponente. Cuando tenemos un micrófono de mano o un micrófono de solapa o de oreja, es muy fácil porque el micrófono está cerca de la persona. Pero cuando el micrófono está distante de la persona, como es el caso del micrófono de techo, eso se vuelve casi misión imposible. Pues nosotros lo conseguimos.
por una aplicación tecnológica, por lo que tenemos en nuestros procesadores, es posible tener una amplificación de hasta 20 decibeles para la persona que está al fondo de la sala. Y fíjense que eso también funciona al revés. O sea, si la persona que está al fondo de la sala habla, su voz es captada por el micrófono y es amplificada para que el ponente pueda oír, por ejemplo, lo que está diciendo la persona al fondo de la sala. ¿Ok? Una última cosa que también quería mencionar es que este micrófono, por identificar las zonas donde están las personas hablando, el beamforming que hablamos antes, traslada esta información al procesador o la usa impropio. Ya vamos a ver cómo. Chris nos va a también enseñar eso. Y podemos hacer cámara tracking e incluso cámara switching sin cámaras con cámara tracking. A ver, imaginemos que tenemos una cámara común que tenga movimiento, pero que no tenga seguimiento automático. Pues con la utilización de este tipo de micrófono, podemos hacer de manera que el micrófono comande a la cámara para que la cámara se mueva donde está la persona que está hablando, aunque la cámara no tenga voice lift, discúlpeme, cámara tracking en propio. ¿Ok? Finalmente, hablamos de conectividad. Vamos a hablar un poquito de conectividad. Había mencionado que el micrófono nos permite de hacer un daisy chain de hasta 3 micrófonos en el mismo procesador. Aquí vemos la figura que nos enseña eso. O sea, tenemos el procesador central y tenemos 3 micrófonos que están conectados al procesador. Esta conexión es muy sencillamente un cable RJ45 totalmente estándar, categoría 5E o 6. O sea que no necesitamos de cables especiales, no necesitamos de absolutamente nada, no necesitamos ni de red, no necesitamos de switches, no necesitamos de gestores de red, no necesitamos de absolutamente nada, solo un único cable entre el procesador y el primer micrófono. Si queremos ampliar, si la sala es grande o si son salas combinables o incluso separadas, no pasa nada, le quitamos un cable de este primer micrófono y lo prolongamos hasta el segundo y del segundo al tercero. Y ahí ya tenemos el control total sobre los 3 micrófonos y los 12 canales de amplificación. ¿Ok? Eso es la conectividad que nos proporciona nuestro protocolo propietario que se llama P-Link. Ahora bien, para otras aplicaciones o para aplicaciones donde el cliente ya tiene un procesador, por ejemplo, tenemos también la versión Dante. O sea que este mismo micrófono existe hoy en 2 versiones. La versión P-Link, que tiene esta conectividad que acabé de enseñar, y la versión Dante. Para quien no conoce, muy rápidamente, la versión Dante es un protocolo propietario de Audinate que integramos en nuestro micrófono que permite transmitir audio y vídeo en conexiones IP. El cable no muda, no cambia, es siempre un cable categoría 5. La diferencia es que en lugar de ser un bus en daisy chain, es una conexión en estrella, porque todos los cables RJ45 de los 3 micrófonos y del procesador entran en un switch IP. Entonces, ahí ya utilizamos la red IP. ¿Okay? Pues esto es muy rápidamente, podemos hablar durante horas del micrófono, pero muy rápidamente son las características técnicas del producto. ¿Dónde lo vamos a utilizar? En salas donde el cliente requiera que no haya absolutamente nada sobre la mesa. Por ejemplo, el cliente no quiere micrófonos sobre la mesa, no quiere objetos sobre la mesa, no puede poner objetos sobre la mesa. Es una mesa de cristal, no tiene cómo pasar cables, no quiere tener cables o no quiere complicarse la vida con inalámbricos que tienen que encargar y todo más, pues le ponemos un micrófono al techo, 1 o 2 o 3 o incluso más si la sala es más grande. Aumentamos el número de procesadores, aumentamos el número de micrófonos. Dime, Arturo. No, adelante, continúa. Okay. Adelante. No, creía que me estabas señalando algo. Sí, no, adelante. Okay. Entonces,
Este micrófono puede ser utilizado en estas ocasiones, en ocasiones donde tenemos, o sea, salas que el cliente no quiere nada sobre la mesa, independiente del tamaño, salas que tienen necesidades especiales como voice lift. Por ejemplo, el cliente tiene una sala muy larga, necesita amplificación local, pero no quiere tener micrófonos de mano o de solapa o de oreja. Entonces también le proponemos micrófonos de techo. En salas de prestigio, el cliente quiere una sala tecnológicamente avanzada o quiere que la sala sea una especie de vitrina de lo que saben hacer, aunque no sea audio, le ponemos micrófonos de techo. Tenemos mucho éxito en salas de clase, salas híbridas, donde necesitamos que el profesor tenga total libertad de trasladarse dentro de la sala y todo más, o sea, que no esté fijo en una posición, pero necesitamos también captar a la vez el audio del ponente, del profesor, y el audio de los alumnos, porque tienen, no sé, participación o porque tienen preguntas. Tenemos muchas instalaciones en escuelas de MBA, porque estas son clases muy interactivas, donde el profesor está ahí para despertar un tema y después los alumnos también se debaten el tema entre ellos. Entonces tenemos mucho éxito en este tipo de instalaciones. ¿Okay? Para terminar y antes de pasar a la demo, quería hablar de un case study que conozco muy bien, entonces puedo hablar con bastante tranquilidad de él, y que es bastante representativo de lo que podemos hacer con este micrófono. Les hablo de un case study de la Universidad Politécnica de Milán. Es una escuela, es la mejor escuela de tecnología de Italia. Yo la conozco bien porque soy italiano. No estuve en esta escuela. Mi universidad fue hecha en Brasil, donde vivo. Pero conozco la escuela porque estuve ahí, estuve visitándolos por otras ocasiones. Y hace un par de años nos consultaron, hace 3 años, nos consultaron por una necesidad muy específica, que era justamente esta que os comenté. Una sala muy grande o salas muy grandes donde, como se ve en la foto, esto es una foto real, no es una foto es una foto sacada con un móvil que estaba ahí en la sala. Son salas de 400 personas. No sé si pueden ver muy bien, pero la sala se divide en 4 bloques de sillas. Cada bloque tiene 100 personas. Y lo que ocurría que cuando el ponente está hablando, tiene que utilizar un micrófono de mano para que su voz sea oída por todas las personas dentro de la sala. Ok, pero el profesor tenía un problema. Cuando la gente hacía preguntas, no oía las preguntas. Y ahí hay el famoso micrófono de mano que pasa de persona en persona. Y eso no funciona porque demora mucho, lleva mucho tiempo para llegar a la persona que quiere hacer la pregunta, no se puede parar, se quiebra la dinámica de la sala. Entonces querían algo de diferente. Y nosotros le propusimos, aún en versión beta, eso me recuerdo, el micrófono BMA 360, que ven ahí marcado en azul con la lamparita roja. Esta foto fue sacada durante la demo, la prueba de concepto. Las personas que se ven al fondo son 2 de la universidad y mi colega Higinio, que era responsable a su época por la zona de Italia. Y yo estaba personalmente conectado con ellos, porque como soy italiano, hablo italiano, me llamaron para participar de la conferencia. Pues resultado, hicieron las pruebas, hicieron una licitación donde analizaron toda la competencia posible y el resultado es que se llevaron 315 de estos micrófonos para sus salas. Okay. Tras side-by-side competition con otros fabricantes, y decidieron que lo único que respondía a sus necesidades de manera calitativa era nuestro micrófono BMA 360. ¿Ok? Entonces ahora pasamos a la parte menos aburrida o mucho más interesante para los que todavía están despiertos después de mi charla. Pasamos a la demo con nuestro special guest star, Chris Weiss. Chris no vas a hacer... Disculpe, Arturo. Dale.
Sí, nada más, por favor, cualquier pregunta que tengan, háganosla saber en español o en inglés, como ustedes gusten. Chris va a hacer su presentación en inglés y, por favor, cualquier pregunta que tengan, pues se la hacen aquí a Chris, por favor. O a mí. Adelante, Chris. O así, bueno, o a Fausto. Y aquí te traducimos. Háganos todas las preguntas que tengan y con gusto aquí les traducimos. Chris, the floor is yours. Okay, very good. Thanks everyone for allowing me to join. I'm at our Salt Lake City headquarters to show you our demo room and let you hear, especially our BMA 360 beamforming microphones. I'll show you what these microphones look like. I have one here that I can show you. You can see just a 2x2 tile. They're very thin, very lightweight, very nicely made. You can see the amplifier here to drive those 4 15-watt loudspeakers. So I'll demonstrate a few things for you. I'll demonstrate the good fidelity from the microphones in this very large room, which I'll show you. And I'll discuss some of the audio technologies, as well as demonstrate for you a few things that we can do with our system. All right, so let me change my camera view so that you can see the room. Okay. Very good. So it should come into view here. We're using 3 of these BMA 360s here in this room. We have one near the presenter's station where I was standing to begin. We have another one here, and you may be able to see them with the LEDs. We have green LEDs for the BMA 360s. Okay, and I'll go and step to the back of the room. So this room is quite large. It is 13 meters long and 9 meters wide, 45 feet by 25 feet. Okay, so as I'm walking through this room, I should be coming through to you with very nice, intelligible audio. My voice should be very clear to you, no matter where I am in the room, from wall to wall. This is because of our PHI-beam technology, which is going to make my voice sound very natural, and our DS beam technology, which is rejecting the reverb and the noise and the ambience in the room. So as I pass through the room, my audio should be coming through to you very evenly, no matter where I am, if I'm seated or standing, if I'm close to a microphone or far away, even if I have my back turned. Okay, so, oh, I see a question coming. Fausto, do you see the questions? They ask if we are going to comment about the demo. Yes, we can comment about, sí podemos comentar, no, haznos las preguntas que tengas y podemos comentar las preguntas que tú tengas. Go on, Chris. Okay, very good. So hopefully you had some sense of, did you lose my camera? No, I still see you, Chris. You still, thank you, Ryan. Okay, I'm not sure why it was blacked out for me. But in any case, hopefully you had some sense of the very natural, direct sound that our BMA system provides. As Fausto mentioned, those BMA 360 microphones are daisy-chained together. They should allow my audio to hand off from one microphone to the next very evenly, even as I'm passing through as a presenter from wall to wall. Okay, so I did want to show you just a couple of things, if I can share my screen.
All right. So you should be able to see my screen here with this video that I'll be playing. Fausto, can you see my screen? Yes. Yes. Okay. Very good. I think Fausto went through most of the slides that generally I would show, but I did want to show just this one. In this video, you'll see me. I'm here on this side, and Ryan, he's on our call as well. He's one of our engineers. So in the video, we'll be talking back and forth. In between us in the ceiling is one of our BMA 360 microphones. And then this wheel of color here, this is actually a live look at the software, which will actually show the beamformer following the conversation. So that when Ryan is talking, you will see beam 8, the green beam. And when I'm talking, you'll see beam 3, this beam. So as Ryan's talking, you'll see 8, and then me. This is just showing the way that our beamformer is working to deliver that very natural sound that is rejecting the parts of the room that are not being spoken from by the active talker. Even when we're off screen, you can see who is talking. If we could see, we would see just where that audio is coming from. So we can do very interesting things with this geographical information. I'll show you a couple of them. We can do silencing, okay? And that means that I can program a beam to be silenced, to be active, but yet to attenuate the audio by a programmed amount. I can also assign camera presets to the active beam, so that if someone is standing in this position in beam 9, we can have a camera preset look in the correct direction and look at the person talking. And that technology actually is happening natively inside of our Converge Pro 2 DSP. And I'll demonstrate this for you, but again, there will be no control system required to control a camera. All right, I'll stop sharing and I'll demonstrate a couple of these things that I was discussing. All right, so once again, here's my room view. All right, so what I'll first do is demonstrate for you. Chris, just a suggestion. Can you stop sharing? Because if not, your picture is too small. Very good. Thanks for saying that. I thought I had done that. Okay, very good. So now that you can see my room again, and I'll just go ahead and step over so that you can see me and the screen. Sorry. Yeah, okay. So you can see me. What I'll demonstrate here for you is our beam silencing. So we're using this technology, beam silencing, to silence the audience so that the presenter can be heard, can be audible, like me now. But as I step into the part of the room where my audience would be, my audio will be silenced. So I'll just go ahead and keep talking, and you'll see me step into the main part of the room. All right, 1, 2, 1, 2. I'll come just back over here, back into the presenter's area, and be audible once again. And we can control features like this with a touch panel if you would have a control system, or with GPIO switches, which is what I'm doing here in this room. So that was our beam silencing. All right, the next thing I'll demonstrate for you is our native camera tracking. Chris, not sure if you are talking or you.
because we have silence. Yes, I'm sorry. I'm just not very familiar with this format, and it's a little bit slow for me. All right, so I am ready. Here we are. I'm using our Unite 260. This is our 4K optical PTZ camera with 3 multiple simultaneous outputs. So you'll see that the camera has come and looked in my direction, and that's because I'm talking. It is our BMA 360 here, that active beam, just like I showed you in the video. That beam is assigned to this particular camera preset that you're seeing. I'll step over here, and I'll move into the next beam over, and we'll see the camera come and move in this new direction. A different beam is triggering a different camera preset. And I'll go ahead and do this one last time. And once again, we'll see the camera come and look in my direction. So again, this is happening natively inside of our Converge Pro 2 DSP. You can connect an optical camera like this, either with an IP connection on a switch or with RS-232 using a Visca connection wired directly between the camera and the DSP itself. And in our particular instance, we're using IP to control the camera. And I can show you in the software just how easy this is to put together. It's very stable, which is something that I like a lot. All right. Ok, no sé si quedó claro por todos. Chris nos ha demostrado hasta ahora bueno, antes de todo es el rango de alcance del micrófono, pero le voy a pedir que haga una otra demostración que es muy impresionante también del rango de alcance. Nos ha demostrado la cámara tracking, el cámara tracking hecho con el micrófono. Aprovecho para contestar una de las preguntas que nos hicieron, si es que entendí correctamente la pregunta. ¿Cómo se integra el audio con la cámara? Básicamente eso funciona de esta manera. El micrófono tiene la inteligencia en propio, no necesita de nada más, para determinar de qué zona de la sala, de qué posición de la sala viene la voz que está hablando, viene el sonido que está ocurriendo. Entonces identifica en qué zona de esta famosa cobertura de 360 grados está la persona que está hablando o las personas que están hablando. Una vez que tiene esta información la traslada de manera electrónica al procesador, al DSP que tenemos, el Converge Pro 2. El DSP está conectado a la cámara o trámite Telnet o trámite conexión USB o trámite conexión Visca para control, no para vídeo, sino para control de la cámara. Y el procesador, con la información que tiene, que el lóbulo que está activo está en la zona número 1, por ejemplo, va a enviar un comando a la cámara para que la cámara se traslade en preset número 1, por ejemplo. No hay una relación específica, lóbulo número 1, preset número 1, o lóbulo número 2, preset número 2. Somos nosotros que vamos a decir, vamos a determinar por programación, ahora Chris nos va a mostrar cómo eso se hace, pero básicamente le vamos a decir, para tal lóbulo, la cámara tiene que trasladarse a tal preset. Es eso que hace que la cámara, que no sea una cámara de tracking, se transforme en cámara de tracking con el auxilio de nuestro procesador. ¿Okay? No necesitamos de procesamiento externo. No necesitamos de ningún tipo de automatización como Crestron o Extron para hacer este tipo de funcionalidad. La otra funcionalidad que demostró Chris fue el Silent Lobe, o lobes, se ponen varios en silencio, que es una manera de aislar una zona o varias zonas dentro de la sala de la persona que está hablando o del ponente. Imaginamos una sala de clases
donde hay un profesor que está hablando, que está dando su clase, y hay los alumnos. Los alumnos siempre hacen ruidos, siempre van a hablar, sobre todo si son clases universitarias donde hay un poco de discusión entre la gente, o sea, que hay una participación de la gente, pero no todo se quiere amplificar. Entonces, lo que puede hacer el profesor es con un simple botoncito en su mesa o con lo que sea, pero la manera más sencilla es un interruptor muy sencillo. Puede decir, ok, ahora estoy hablando yo. Entonces pone el resto de la sala en silencio. Los alumnos pueden hacer los ruidos que quieran, nada va a interrumpir la lección del profesor, sobre todo para los alumnos que están distantes. ¿Okay? Y una vez que el profesor abra la posibilidad de preguntas y respuestas, pulsa el botoncito y quita los lóbulos del modo silencio y ahí toda la sala está siendo captada. Ahí las preguntas de los alumnos van a llegar al sitio distante o al profesor, como queremos. Ahora hay más cosas de Chris. Keep going, Chris, sorry. Okay, no worries. So I'll share my screen. While you are doing your screen choice, Chris, let me just remind you, if you can show the extended coverage of BMA 360, going to the back of the room, the corner, all this kind of stuff. Yeah, okay, very good. In the software, you mean? No, you walking up to the back of the room or in the corner as you used to do and explain the range, the pickup range of the microphone. Yeah, very good. All right, so I'll begin here just by showing the matrix which has bound our microphones, and in this case, our beamformer microphone, to camera presets. So you can see here with our BMA number 2 that when beam 1 is active, we will call this particular preset. Okay, now if this were not true, if there were a different beam active, if beam 2 were active, then this camera preset would be we cannot see your pop-up. Sorry. How about now? Can you see my screen? No, we can see your screen, but we cannot see the pop-up. You can see console AI? Okay. So let me try again. He flashes and disappear. Oh, I have no explanation for that. Well, maybe you can take a screenshot and share the screenshot. I could do that. Just to know That's fine. We'll do that. what you're doing. Disculpen, Chris quiere enseñar cómo se hace muy sencillamente la asignación entre el preset de la cámara y el lóbulo, pero el pop-up no está saliendo ahí en la pantalla, entonces les sugerí una foto. Okay, Fausto, do you see the image now? No. Chris, on my end, I've seen it the entire time. Okay. That happens on these calls. Thanks, Jim. Let me just stop sharing and reshare. Maybe there's some issue. Okay, you stop sharing. Okay. Nothing yet. All right. How about now? Now it's black. Okay, here I've got a matrix in front of me now. Okay. Yeah, I got it. And you can see it too. Good, Fausto. Okay, so very good. So this is just a screenshot, but what you should be seeing here is a matrix which is connecting active microphones, or in our case, active beams, to camera presets. Now this is a truth table. It will be scanning from left
to write continuously, looking for a true statement. So if beam 1 were active, if that is true, then this particular preset would be called. If beam 2 were active, then this particular preset would be called, and so forth. So our DSP natively can support one PTZ camera that has either that IP or RS-232 VSCA connection for native camera control. And as you can see, we could have up to 13 camera presets. Okay. Let me minimize this. All right, and I will go and show here. Fausto, can you see the beam configuration here? I can see the pop-up with the beams and camera presets. Beams and camera presets. All right. Yeah, but maybe it's my my view that is not working correctly. Okay, I'm going to just share again. You stop sharing. Okay. And all right, so I should be sharing my screen again. It might take a moment. now you're good. All right, very good. So what Fausto was mentioning before, I just wanted to, in the software here to begin, just show you how we would configure these ceiling tile microphones to fit a particular space. So in this case, what we're looking at is here is our tile, and we can see that it is designed to cover 14 feet by 10 feet, or 4.25 meters by 3 meters. Now this is a preset. You could go and change from a rectangle to a square room like this, or for a classroom, you could even go and use this. Let me turn this. Okay, so this would be the ceiling tile for the lecturer, okay? And then the students would be covered by these beams. And again, we can see the range. Now you can change the angle of the beams, which means how far they cover. I'll go up to the extra large. So now in the same room, or now we can cover a much larger room, 5.5 meters by 7.25 meters here. And this is with a 3-meter ceiling. We recommend the microphone be probably between maybe 2.5 and maybe 4 meters, something like that, between 9 and 12 feet for the best audio. So I'll show you actually my live file. Very good. So you can see right here, my particular beam, beam 1 is active. So my microphone is up here above me, and we can see this particular beam is covering my audio, 12 feet by 12 feet configuration. So these do have a rather remarkable range. I'll go back and show you the possibility of a rectangle. In this case, covering 11 meters by 6 meters, again, with that 3-meter ceiling height. If our microphone were higher, I'll raise this to 4 meters. I think you need to stop sharing and reshare because we're still on your flow screen. Oh, okay. Thank you, Jim. Also, let Ben and Terry know that we might be running a few minutes behind. Very good. Thank you. Yes, Chris, as we are having difficulties to share, I don't know why today. Oh, yeah, I don't know. You should be able to see my screen now. Yeah, but maybe we can go to the questions and answers because we do have some questions, and I would like to have time to answer them. I will ask the question, and then if you help me with the answer.
One is, what's the difference between our BMA 360 and the Shure MXA 902? Lo puedo hacer en español si quieres, Arturo. Sí, adelante. Adelante. Ok. Discúlpame, lo dije en inglés. Bueno, tenemos algo como 3 días para que pueda explicarlas todas. A ver, muy rápidamente. Estamos hablando de dos muy buenos productos. ¿Okay? Nosotros tenemos mucho respeto por nuestra competencia, yo principalmente, y no voy a decir malas cosas. Ahora, tenemos algunas diferencias que son físicas. Por ejemplo, nosotros tenemos amplificadores incorporados. O sea, simplificamos el cableado y la instalación eh, y la inversión, porque no es necesario ni invertir en bocinas amplificadas, son bocinas comunes de 8 ohmios, y tampoco necesitamos la inversión en un amplificador central. Porque ya lo tenemos integrado. Eso es una diferencia que me parece bastante importante y bastante, porque impacta tanto en la velocidad de instalación, o sea, el coste de la instalación, impacta en el coste del material, no necesitamos comprar un amplificador externo, impacta en la facilidad de cableado, porque con un solo cable, como había comentado antes, podemos hacerlo. Esa es una de las diferencias. Una otra diferencia, no es la otra, es una otra diferencia, es la posibilidad de hacer el cámara tracking sin controlador externa. No necesitamos de otra controladora. Una otra diferencia es que utilizamos una tecnología o algunas tecnologías que desarrollamos nosotros, como el FI Beam, el 10 Lobe Beam. Nosotros no hablamos mucho de eso porque es un detalle bastante técnico y no queríamos aburrir a la gente con detalles técnicos, pero son tecnologías implementadas en el micrófono que nos permiten, sobre todo, el FI Beam nos permite. El FI Beam se traslada, es Frequency Invariance Beam. Lo que eso quiere decir que cuando estamos en la zona de captura del micrófono, en cualquier posición que estemos dentro de la zona de cobertura del micrófono, las frecuencias y armónicas que componen la voz humana son captadas al mismo nivel. No hay distinción de captura entre una frecuencia de 1000 hercios y una frecuencia de 2000, 2500, 4000, lo que sea. O sea, todas las frecuencias son captadas de la misma manera, contrariamente a los micrófonos tradicionales u otros micrófonos, donde dependiendo de la frecuencia, el diagrama polar de captura es distinto. Eso se traslada en una naturalidad de la voz y una captación idéntica de la voz de la misma persona en cualquier posición esta persona esté. No estoy hablando de nivel de voz. Cuando la persona está lejana del micrófono, se va a efectivamente percibir que la persona está más alejada del micrófono, eso sí, pero la voz no cambia el timbre de voz. La otra tecnología es el DS Lobe, Deep Side Lobe Beam, que también tiene a ver con el diagrama polar de cobertura. Los micrófonos normales tienen un diagrama que es más como una flor, o sea que tienes un lóbulo delantero y lóbulos laterales. Eso significa que el micrófono capta muy bien en una dirección, pero capta también bien en direcciones que no tienen nada a ver. Por ejemplo, las laterales, donde estamos captando reverberación que viene desde la pared. Mientras el nuestro tiene un solo lóbulo central y casi no tienen lóbulos laterales. ¿Ok? Lo que eso significa que somos mucho menos sensibles a la reverberación que viene por la lateral de la sala. ¿De acuerdo? Otra diferencia es el cableado. Tenemos una versión Dante que es muy similar, que es idéntica a cómo funciona la competencia con el protocolo Dante, con la red IP, pero tenemos una versión sin Dante
con nuestro protocolo propietario P-Link, que permite el cableado en daisy chain y la distancia puede alcanzar hasta 600 metros entre el procesador y el último micrófono. Esas son algunas de las diferencias. Sí, olvidé de una también que es muy importante, es el voice lift. La posibilidad de hacer voice lift. Tenemos integrada esta versión, esta tecnología. A ver, disculpe, esta técnica no es una tecnología, es una técnica. Es una técnica de mix minus, es todo un montón de cosas juntas que ya preprogramamos e integramos en el micrófono para que sea muy sencilla a ser utilizada. No digo que la competencia no lo haga, pero la última vez que leí un catálogo de la competencia para saber cómo hacían el voice lift, es público, está en su sitio web, no estoy divulgando informaciones confidenciales, es una Biblia de 50 páginas o casi, mientras lo nuestro son media página o una página en el manual de instrucciones que le dice cómo hacer el setup. Entonces es mucho más sencillo de aplicar el voice lift en nuestros micrófonos. Esas son algunas de las distinciones que tenemos. ¿Okay? Voy a intentar contestar todas las preguntas rápidamente. Tengo dos preguntas que se relacionan con la integración de audio y vídeo. Entonces yo respondí a una y quiero responder a la otra. La una que yo entendí era cómo integramos el lóbulo con el camera tracking. Eso ya fue hecho por Chris. La integración, la sincronía, es muy sencillo, la respuesta es muy sencilla. No la tenemos. Nadie la tiene. Porque lo que proporcionamos nosotros es el audio de la sala. Nosotros captamos el audio de la sala y lo proporcionamos a donde quiera el cliente. El cliente puede utilizar este audio para una grabación, puede utilizar este audio para un voice lift, por ejemplo, para una amplificación local, puede utilizar el audio para una videoconferencia. En el caso, o otras aplicaciones, en el caso de la videoconferencia, ¿quién hace el sincronismo entre la voz y la video? Es el software de videoconferencia. Es el producto de videoconferencia que estamos utilizando. Él se encarga de analizar lo que viene como voz y de hacer el sincronismo con la video. ¿Okay? No hay sincronismo entre voz y video integrado dentro del micrófono. El micrófono es un micrófono. ¿Okay? Si después no respuesto o tienen otras cosas, lo ponen ahí en las Q&A y vamos a responder. Hay una persona que, Oscar, buenas tardes Oscar, que nos pregunta que tengo un salón de usos múltiples que se divide en 3 salones. Okay, bueno, y cada sala debe trabajar de manera independiente, pero en ocasión de usarse, debe usarse como una sola unidad. ¿Cómo lo podemos controlar? Bueno, a ver, cuando utilizamos 3 micrófonos, utilizamos un procesador. Por supuesto, tenemos un procesador. Este procesador es responsable de recibir las instrucciones para saber cómo tiene que comportarse con los 3 micrófonos. Estos 3 micrófonos que pueden estar conectados o con protocolo Dante o con P-Link en daisy chain, como lo comentamos, la conectividad no impacta en lo que estoy hablando ahora. Los podemos utilizar desde el procesador como 3 micrófonos y 3 amplificadores totalmente independientes, cada uno con su videoconferencia, cada uno con su amplificación local, si es el caso. ¿Okay? Y podemos también informar al procesador que queremos que eso sea trasladado en una sola sala muy grande donde los 3 micrófonos van a trabajar en conjunto, o 2 salas y una sala más chiquitita. Las combinaciones son innúmeras. Eso lo vamos a hacer con lo que él llama, con el software que estaba enseñando Chris. Chris nos ha mostrado un ejemplo de Console AI, que es nuestro software de control. En este software vamos a determinar la existencia de perfiles de uso y de cantidad de salas distintas. El perfil de uso nos permite trabajar con una sala multifuncional. Una sala que
Por la mañana está configurada en sala de juntas y por la tarde está configurada en sala de capacitación. Las sillas están en otras posiciones. En la sala de juntas tenemos una mesa central. En la sala de capacitación, en formato capacitación, tenemos rangos de sillas. Entonces es claro que el audio tiene que manejarse de manera distinta. Entonces vamos a crear 2 perfiles, o 3, o 4, o 5, o 6, lo que sea, perfiles de uso, donde le vamos a decir, con este hardware que tú tienes dentro de esta sala, por la mañana se comporta de una manera y por la tarde se comporta de otra. ¿Cómo vamos a hacer el cambio? O por una acción dentro del software que nos ha enseñado Chris, o con un contacto GPIO, o sea, con un contacto externo, con un interruptor externo que pulsamos y este pulso este cambio de interrupción del interruptor va a significar al procesador que tiene que pasar de la posición sala de capacitación para sala de juntas, por ejemplo. O entonces con un touch panel programado donde pinchamos un botón virtual en el touch panel y tiene el mismo efecto. Informa al procesador, pero ahí no es más con GPIO, sino con un comando telnet, por ejemplo. Informa al procesador que tiene que cambiar de perfil de uso. De la misma manera vamos a trabajar con salas. Vamos a crear 3 salas dentro del procesador. Vamos a asignar un micrófono por cada sala. Vamos a trabajar de manera independiente, pero también vamos a construir una configuración donde hay las 3 salas juntas. Igual, vamos a utilizar los mismos métodos de conmutación para cambiar el procesador del modo 3 salas para el modo una sala grande. ¿Ok? Pero en ese caso sí trabajamos con el procesador. Creo que... sí. No. A ver. Creo que ya contesté a todos. No sé si hay otras preguntas. Si no quedó claro, estamos acá para aclarar las dudas. ¿Alguna pregunta que tengan adicionalmente que nos quisieran hacer? Tanto a Fausto como a Chris, como a Ryan y como a Jim, por favor, díganosla. Ahí yo nada más les agradeceré, nos contesten las preguntas que les hemos hecho. ¿Te gustaría que uno de nuestros expertos te llamara para agendar una reunión? ¿Cómo calificarías este webinar? Y yo espero que hayas estado escuchando claramente y viendo las presentaciones perfectamente. Entonces, si nos ayudas con las respuestas, esto nos permitirá mejorar el webinar que hacemos. Aquí nada más había una pregunta adicional. Si puedes hacer, ¿hay algún aplicativo para productoras de streaming? Pues realmente el BMA 360, como lo dijo Fausto, se conecta al procesador y el procesador tiene un puerto de USB. Entonces, de aquí del procesador de USB, tú lo puedes conectar directamente a un puerto USB de un equipo de video streaming, ¿verdad? En este caso, nosotros estamos utilizando uno que es de YOLO Live para hacer streaming. Entonces, tú puedes hacerlo streaming o el puerto USB lo conectas a tu computadora, al barco CX30 o a un Logitech Tab a la computadora para tener reuniones de Zoom. Ya eso va a ser la arquitectura, pero te entregamos un puerto de USB, que es los micrófonos, el Converge, y ya te da un puerto de USB. Adelante. Arturo, sí, quería comentar, en este punto específico, yo vi también aplicaciones donde el audio no es trasladado por USB, es trasladado de manera analógica a la cámara. Eso se hace mucho en ambientes de juicios, salas de juicio, donde graban todo. Entonces, lo que quieren grabar es un único flujo de streaming, audio y vídeo juntos. Lo que hacemos en este caso, en lugar de utilizar la salida USB del procesador, que va al dispositivo de streaming y ingresa como si fuera separado, o sea, hay 2 canales, ¿no? El canal de audio que ingresa por USB y el canal de vídeo de la cámara que viene, qué sé yo, por ejemplo, por HDMI, por ejemplo. Lo que hacen algunos integradores es
el señal de audio del procesador los salen en formato analógico, porque también hay esta posibilidad. Y este formato analógico es ingresado en la cámara, o sea, no va al dispositivo de streaming, sino va directamente a la cámara. Y desde la cámara sacan el HDMI ya con audio integrado. Quien hace la integración en este caso es la cámara. No sé si es lo que querían también saber, pero eso se puede hacer. Perfecto, pues. Bueno, si ya no tienen alguna otra pregunta, le quiero a dar las gracias I want to thank you, Jim. Quiero darle las gracias a Jim, a Chris, a Ryan y a Fausto por la reunión que nos han permitido, donde les podemos ayudar a resolver sus problemas de audio de raíz en sus salas de juntas. Con la solución, nosotros tenemos equipo para entrega inmediata y nos dará mucho gusto ayudarles a resolver sus problemas de audio y video, presentación y automatización en sus salas de juntas. Muchas gracias por su participación a todos y nos vemos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México, con la presentación de las cámaras Unit. Vamos a presentar las cámaras Unit. Muchas gracias a todos. Thank you very much. Arturo. Gracias, Arturo. Gracias a todos por la participación. Thank you. Thank you, Be Chris. healthy, be safe. Thank you. From See you next Chicago. time. Bye-bye. Thank you, Jim. Thank you. Bye. Thank you, Chris. Bye-bye. The record